Sang Yul-han conoció el dolor antes que la libertad, una existencia marcada por agujas y experimentos crueles. Tratamientos infernales buscaban forzar su despertar como Omega, pero el destino se resistió y la transformación quedó incompleta. Sin embargo, esa extraña naturaleza atrajo la mirada del depredador más infame de la realeza, el príncipe alfa, Ryok Lee. En este vals de codicia y poder, ¿podrá el príncipe desnudar los secretos que oculta su falso Omega? ¿Y logrará Sang Yul escapar de su jaula de laboratorio, la única realidad que ha conocido en su triste vida? Mientras tanto, frente al majestuoso palacio imperial, una turba furiosa con cintas rojas exigía a gritos ver al rey de rodillas en el suelo. El matrimonio del príncipe con otro hombre era una abominación para ellos, un golpe bajo para la ya maltrecha imagen real. Los curiosos murmuraban veneno mientras la Guardia Imperial intentaba contener aquella marea de odio y prejuicios. Los manifestantes escupían insultos, acusando a los guardias de no tener vergüenza por proteger a un príncipe, según ellos, desviado. Aunque los soldados mantenían la línea con firmeza, la multitud no mostraba ni la más mínima intención de callarse. Entiendo que sea un tema tabú en ciertos lugares, pero por favor, la gente debería dejar de obsesionarse con lo que otros hacen en su alcoba. Dentro de los muros de palacio, el príncipe recorría los pasillos con el peso del estrés hundiendo sus hombros. Le irritaba profundamente el escándalo de esas masas enfurecidas que clamaban por su cabeza o su obediencia. Tras él, su asistente intentaba calmar las aguas, sugiriendo con tacto que la turba no pedía nada imposible. Quizás solo necesitaban digerir la noticia del compromiso con un poco más de azúcar, pero el príncipe soltó una risa burlona ante la idea. El pobre asistente Jung estaba al borde del colapso, mientras su señor le aseguraba que todo aquello era puro teatro político. Jung no podía creer la frialdad en la voz de su amo, quien repetía con firmeza absoluta su postura ante la crisis. Es solo un compromiso, sentenció, recordando el decreto real que unía los destinos del príncipe Ryok y Sang Yul-han. En las sombras de la sociedad, comenzaban a susurrarse leyendas urbanas sobre humanos con rasgos evolutivos únicos. Se decía que estos elegidos poseían el don de concebir vida, sin importar si eran hombres o mujeres, rompiendo toda lógica biológica. Pero este don venía con una maldición, ciclos de celo incontrolables, dictados por una tormenta de hormonas salvajes. Esclavos de sus propios instintos, la sociedad los miraba con desprecio, tratándolos como si fueran bestias en lugar de personas. Y aquí viene lo interesante. En esta historia, ser un alfa no te convierte en el rey de la selva automáticamente. La ciencia, en su afán de etiquetar todo, dividió a estos seres excepcionales en dos castas, alfas y omegas. Si un bando se inyectaba supresores, se volvían invisibles para los sentidos del otro, ocultando su verdadera naturaleza. Era el camuflaje perfecto, impidiendo que el instinto detectara quién era la presa y quién el cazador. Sin embargo, la naturaleza es caprichosa. Incluso drogados, los de la misma casta sentían una repulsión instintiva entre ellos. Eran rarezas estadísticas, casi inexistentes en Asia y menos aún en Corea, hasta que el destino jugó sus cartas. Todo cambió cuando el mismísimo príncipe Ryok nació portando la sangre de un alfa puro, sacudiendo los cimientos del país. Ryok preguntó a Jung si los inútiles de los ministros pensaban mover un dedo ante el caos actual. El asistente confesó con pesar que nadie quería asumir la culpa, pues nadie vio venir este desastre genético. El príncipe soltó una carcajada amarga, pues ya esperaba esa cobardía de las ratas políticas. Jung sugirió tímidamente crear su propio servicio de noticias, pero Ryok descartó la idea por ser demasiado prematura. Forzar la situación ahora podría ser un tiro por la culata, dejándolo solo ante el escrutinio público como único culpable. Hoy en día, la prensa es capaz de inventar incendios donde no hay ni humo, y Ryok lo sabía mejor que nadie. Vivía bajo el microscopio, pintado por los tabloides como un monstruo obsesionado con el sexo y controlado por sus feromonas. Las mentiras crecían como la espuma, pero el príncipe no pensaba quedarse de brazos cruzados recibiendo golpes. Estaba decidido a aplastar el mito de que los alfas son bestias irracionales que saltan sobre cualquier omega que se cruce. Para limpiar su nombre y completar su plan, no tuvo más remedio que pactar con el diablo, la farmacéutica Hodong. Hodong Pharma estaba en la cima de la cadena alimenticia, lista para explotar el caos del fenómeno alfa y omega,
Como los casos eran tan raros, la gente común solo conocía su existencia gracias a los constantes anuncios de supresores. La compañía invirtió fortunas en este sector, cruzando líneas éticas que jamás debieron tocarse en nombre de la ciencia. Sus ensayos clínicos eran tan inhumanos y crueles que parecían sacados de una película de terror. El escándalo estalló en documentales internacionales, revelando sobornos, robos de datos y pura maldad corporativa. Pero el karma es irónico. El despiadado director ejecutivo, el señor Han, cambió de parecer cuando su propio hijo nació como un omega. En lugar de perseguir ganancias desmedidas, la empresa fingió preocuparse por el bienestar de aquellos con rasgos únicos. Su actitud de falso arrepentimiento logró milagrosamente limpiar la oscura reputación de la compañía. Dadas las circunstancias, era lógico que el príncipe Riak propusiera un matrimonio arreglado con Song Yul-hun, el hijo omega del señor Hun, para aprovechar su creciente estatus. Aunque la propuesta inicial fue recibida con codicia por el director, él regresó con algunas condiciones. El señor Hun sugirió hacer público el compromiso de inmediato, pero cancelarlo tras 3 años. Durante ese tiempo, Farmacéutica Hodong acordó mejorar la percepción pública sobre los alfas y omegas. Aunque la nueva propuesta apestaba a sospecha, el príncipe Riak no tenía motivos para rechazarla, pues no tenía otra opción. Habiendo fallado en cumplir las expectativas de todos como príncipe, carecía del apoyo del pueblo, especialmente al no ser el heredero al trono. El príncipe caminaba por el pasillo, comentando que ya habían hecho su parte. Esperaba que el escándalo de su compromiso se calmara en 3 días y así permanecería fuera del radar de los reporteros por los próximos 3 años. El asistente seguía al príncipe, ansioso por saber si sus planes funcionarían. Sin elección en el asunto y con demasiado en juego, el príncipe deseaba con firmeza que este plan tuviera éxito. Desde el interior del palacio, el príncipe y su asistente podían escuchar el creciente alboroto exterior. El príncipe pidió a su asistente preparar su partida, antes de que llegara más gente. Mientras el asistente salía, el príncipe repasó el plan. Tras el anuncio del compromiso, él entraría al servicio militar obligatorio, usándolo como excusa perfecta para posponer la boda. Al terminar su servicio, el hijo del señor Hun alegaría que el estrés de vivir como consorte real lo obligaba a abandonar el palacio. Entre esos eventos, Farmacéutica Hodong haría su trabajo educando al público sobre las personas con rasgos únicos, pintándolos como ángeles y erradicando los viles rumores sobre ellos. Culparían a la prensa por la ruptura de su matrimonio. La tragedia de tal situación sería incuestionable, y Farmacéutica Hodong no tendría que lidiar con su reputación manchada. Una victoria para ambos bandos. A pesar de carecer de poder influyente, el príncipe Riak decidió convertirse en alguien que no se doblegaría ante nada. Mientras tanto, en una habitación del palacio, alguien le recordaba con furia a un chico indefenso su propósito de vivir. El chico, cubierto de heridas y moretones, tosió mientras asentía ante el hombre. Este lo dejó con la advertencia de cuidar sus palabras. Antes de que el príncipe Riak descubriera la verdad sobre la farmacéutica, «Oh, mi pobre chico», el noticiero reportó sobre el fin del servicio militar del príncipe Riak y su gira política. El reporte continuó explicando que el regreso del príncipe era confidencial, mientras un hombre de piel pálida observaba antes de apagar la televisión. Un hombre con poca ropa luchaba mientras sus dedos estaban cubiertos de lubricante. Esperaba que todo lo que quería introducir ya estuviera dentro. Mientras intentaba arreglarse tras su calvario, sonrojado, rogaba que nadie lo viera en ese estado y limpiaba el área a su alrededor. Se topó con un vial de líquido azul, recordando que era la misma sustancia que le inyectaban antes. Bueno, ¿qué mejor forma de presentar a un personaje que la posición más indecente posible? En su recuerdo, el hombre, siendo niño, estaba acompañado por otros pequeños. Estos niños fueron traídos por los investigadores de Yodong, incluido el señor Hun, con el único fin de experimentar con ellos. Fueron seleccionados específicamente por su alta probabilidad de ser omegas, y entre todos esos niños, solo él sobrevivió. Tras los crueles experimentos, la silueta de un hombre lo miró desde arriba, mientras le otorgaba el nombre de Song Yul-hun. El público lo conocía como el preciado hijo omega del señor Hun, siempre frágil. Pero estaba lejos de ser un omega, ni era el verdadero hijo del señor Hun. Apenas aprendió a leer, a Song Yul le dieron pilas de manuales para memorizar. Textos escritos específicamente por el señor Hun
para que pudiera interpretar el papel de su frágil hijo Omega, quien anhelaba un futuro mejor, gracias a la dedicación de su padre y los investigadores, trabajando duro para mejorar la vida humana. Sin embargo, a pesar de los largos experimentos, Song-Yul nunca mostró signos de convertirse en Omega. Fue inyectado constantemente con agujas y obligado a tomar diversos medicamentos hormonales, pero jamás manifestó síntomas de ser un Omega, según el reporte médico. El señor Hun invirtió otro año en la investigación, pero los resultados fueron idénticos. Múltiples leyes sobre ensayos clínicos ya habían sido aprobadas. Desde que el escándalo de Song-Yul-Hun sacudió los cimientos y la realeza mostró un interés voraz por Hodong Pharma, todo marchaba según el retorcido plan del señor Hun, salvo por un pequeño detalle. Su frágil hijo Omega ni siquiera era un Omega. Enterrado hasta el cuello en mentiras, el patriarca siguió con su farsa. Al final, los portadores de rasgos únicos eran casi invisibles entre los humanos normales. ¿Qué posibilidades había de que Song-Yul se topara con uno en el vasto palacio imperial? La suerte le sonreía al viejo zorro. La mala salud de Song-Yul se convirtió en la cortina de humo perfecta para ocultar su rostro del mundo. Nadie sospechaba nada. Imaginen el caos, un príncipe alfa y el hijo Omega de un magnate bajo el mismo cielo. Los rumores de un romance prohibido estaban destinados a estallar. El señor Hun, astuto como una serpiente, usó esos chismes para acorralar al príncipe en un matrimonio arreglado. Explotó el compromiso para desangrar a la realeza, sabiendo que jamás soportarían la vergüenza de cancelar la boda real. Todo por la codicia. Ah, el dinero, esa dulce y maldita raíz de todos los males. Y así comenzó el juego. El señor Hun sacó un as bajo la manga. Manteniendo la identidad de Song-Yul en las sombras, trajo a su hijo ilegítimo al tablero, para que fingiera ser el delicado Omega. ¡Un cambio maestro! Su hijo rubio entraría al Palacio Imperial, bajo el nombre de Song-Yul-Hun, mientras el verdadero Song-Yul se ocultaría tras la máscara de Chol Su-Kim, su supuesto amigo de la infancia. El verdadero Song-Yul tenía dos misiones secretas en la corte. Primero, observar sus propias reacciones ante la presencia de un alfa puro. Segundo, entregar sus muestras de sangre para sostener la mentira del hijo ilegítimo. ¡Qué enredo del destino! En su papel, Song-Yul creía ingenuamente que, tras servir su propósito, simplemente regresaría a la rutina de Hodong Pharma. Solo debía seguir el guión al pie de la letra, aplicarse el ungüento, beber las amargas medicinas y utilizar las extrañas herramientas que le daban. Song-Yul suspiró, lamentando solemnemente su triste destino. Mientras salía de la habitación, repasó mentalmente su lista. Había cumplido con todos sus deberes del día. Bueno, excepto por esa herramienta en forma de vara, guardó el vial con el líquido azul en su bolsillo con disimulo. De repente, una voz lo hizo saltar del susto. Tras las disculpas, Song-Yul reconoció a la dueña de esa voz autoritaria. Era nada menos que la dama de la corte Xin, la ama y señora de los asuntos internos del palacio. La mujer de mediana edad lo interrogó como a un niño travieso por andar fuera tan tarde y en pijamas. Song-Yul, manso como un cordero, murmuró que tenía asuntos pendientes. Él sabía bien quién era ella, la sombra del príncipe Ryuk, desde que era un niño, junto al leal eunuco Yong. Con su autoridad sobre el pabellón Yuyong, era considerada una de las figuras con más poder real en el palacio Yonghua. La dama Xin escrutó el rostro de Song-Yul y sacó sus propias conclusiones. Ese sujeto te llamó otra vez. Recordaba haberlo visto salir llorando de allí la última vez. Defiéndete si te vuelve a poner una mano encima, le aconsejó con una furia casi maternal. También soltó un chisme jugoso. Intentaron vigilar al otro joven, pero el tipo resultó ser un caso perdido que se la pasaba, revolcándose con medio mundo. Se preguntó en voz alta si todos los Omegas necesitaban acción al menos una vez al día, o si sufrirían un colapso si no lo hacían. Song-Yul estaba atónito por la forma tan cruda en que ella hablaba de esa persona, e intentó advertirle, pero a la dama Xin le importaba un bledo. Se sentía completamente intocable frente a ellos. Por experiencia te digo, sentenció con cinismo, la realeza y los peces gordos corporativos son todos iguales. Están locos de remate, y sus leales sirvientes son los que siempre pagan los platos rotos. Por eso, la dama Xin animó a Song-Yul a no dejarse pisotear y asegúrate de grabar todas las conversaciones que puedas. Song-Yul soltó una risita nerviosa y asintió superficialmente, solo para calmarla.
Tras elogiar al chico y motivarlo a escapar de esa infame farmacéutica jodón, se despidió apresurada. Tenía que ir a cazar reporteros chismosos que merodeaban el palacio. «¡Adiós, muchacho!», le gritó. Song Yul quedó solo en el pasillo, admirando la belleza del paisaje nocturno. Sin embargo, su paz se hizo añicos. El hijo ilegítimo, con la bata descaradamente abierta, le cortó el paso. «¡Qué linda coincidencia encontrarte aquí! Justo iba a buscarte». Song Yul retrocedió instintivamente, intentando poner distancia. En realidad no quería estar aquí, balbució, apretando el vial azul en su bolsillo. Pero el rubio le atrapó la muñeca con fuerza. «Llegó un nuevo lote de medicina», susurró. El terror heló la sangre de Song Yul al instante. El hombre lo miró con total desprecio mientras lo arrastraba a la fuerza, harto de tener que jugar a la niñera, con el verdadero heredero. Lo lanzó violentamente contra la pared de su cuarto, escupiendo su asco por tener que soportarlo. Usaba el nombre de Song Yul con total descaro dentro del palacio, y luego, con evidente desgana, le preguntó a Song Yul cómo estaba reaccionando su cuerpo a la medicina. Aquel hombre fue presentado como Han Seok, el hijo ilegítimo del señor Han, aunque en los pasillos reales todos lo conocían como Song Yul. Desde que Han Seok puso un pie en el palacio, se había dedicado a compartir lecho con cualquiera y a comportarse como un patán arrogante con todos, ganándose una fama terrible y el desprecio de la gente de la corte. Su habitación parecía un campo de batalla con ropa esparcida por doquier, prendas que Song Yul asumió pertenecían a las conquistas que Han Seok había arrastrado hasta allí. Para ser alguien sin encanto especial, fingía estar en celo perpetuo a la perfección. Tras su cruel encuentro con Han Seok, Song Yul tenía un moretón feo en el vientre y ni siquiera podía cubrir su vergüenza, ya que los botones de su túnica habían sido arrancados salvajemente. Al ver la ropa tirada por la habitación, recordó la mirada gélida de Han Seok mientras lo examinaba con total desprecio para su informe. Buscando desesperadamente algo que ponerse, sus manos tropezaron con un uniforme escolar, y corrió a buscar un espejo para ver cómo le quedaba. Su rostro se iluminó al instante al sostener el uniforme frente a su figura, maravillado por aquel hallazgo tan inesperado y oportuno. Pero esa pequeña chispa de alegría se apagó al recordar la cruel advertencia de Han Seok. La dama de la corte Shin dejaría de quererlo. Si alguna vez descubriera quién es él realmente, sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, arrojó el uniforme lejos. Tenía una misión que cumplir. Rebuscó frenéticamente en los bolsillos de su túnica destrozada y el pánico se apoderó de su garganta. No estaba. Al darse cuenta de que no encontraba el objeto que buscaba, la ansiedad comenzó a devorarlo por dentro. Intentó revisar la túnica una vez más, cuando una imponente sombra se alzó a sus espaldas, abalanzándose sobre él y desatando el caos. Song Yul entró en pánico total, cegado y sin saber quién lo acechaba. Tartamudeando, apenas logró preguntar quién era esa persona, pero el extraño se reveló como el príncipe Ryuk, quien lo sostenía firmemente por la cintura. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Song Yul mientras miraba hacia arriba, temblando ante el hombre alto detrás de él, sin reconocerlo aún. El príncipe se disculpó por el susto repentino, explicando que solo intentaba escabullirse por el palacio. Song Yul dijo que estaba bien, hasta que notó la insignia de la Rosa de Sarón, el emblema inconfundible de la familia real, y supo al instante que era el príncipe Ryuk. La sorpresa casi le detiene el corazón, pues no había noticias de su regreso a Corea. El príncipe le preguntó qué buscaba, pero antes de que Song Yul pudiera responder, el noble extendió su mano, revelando un vial con un misterioso líquido azul. ¿Es esto lo que estabas buscando con tanto afán? Una leve sonrisa curvó los labios del príncipe mientras esperaba confirmación, mientras Song Yul sentía que el mundo se le venía encima. De todas las personas, la única persona que no debía saber nada tenía ahora el secreto en la palma de su mano. El príncipe comenzó a sentirse mal al ver al chico temblar bajo su mirada. Recordó haber visto a este mismo joven, siendo arrastrado por otro hombre en el pasillo momentos antes, dejando caer el vial en medio del forcejeo. Con un tono tranquilizador, el príncipe le aseguró a Song Yul que no tenía intención de indagar más sobre el misterioso frasco. Mientras se lo devolvía suavemente, mencionó que parecía algo importante, así que simplemente lo había recogido para mantenerlo a salvo. Tras la entrega del misterioso vial, el príncipe Ryuk retuvo la mano de Song Yul y con una sonrisa encantadora le preguntó si tenía un momento libre. El noble guió al joven hacia el exterior,
regalándole una vista espectacular desde el gazebo, bajo un cielo nocturno bañado en estrellas. Con modales impecables, Ryuk pidió permiso para fumar en su presencia, a lo que Song-Yul, tímido como un conejito, asintió suavemente. Mientras el príncipe daba caladas a su pipa, un aroma extraño invadió el aire, dejando a Song-Yul intrigado antes de poder reaccionar. De repente, el príncipe lanzó la pregunta clave. Quería saber si había llegado al palacio acompañando a su prometido. Ryuk indagó sobre la intimidad entre ambos, y Song-Yul sintió un escalofrío al escuchar cómo se referían a su propio nombre en tercera persona. Recordando que Han Seok había robado su identidad, Song-Yul tuvo que mentir, explicando que era muy cercano al supuesto noble. Añadió que su amigo vivía aislado del mundo, protegido como una flor de invernadero debido a su frágil salud de Omega. Iba a inventar más excusas, pero Ryuk lo detuvo con un gesto. Al parecer, ya conocía de memoria el historial médico del chico. Lo que realmente le interesaba era por qué la farmacéutica lo había traído a él, jugando a disfrazarse con una identidad de Omega falsa. Los ojos de Song-Yul se abrieron desmesuradamente ante tal acusación. El príncipe lo había descubierto por completo. Con una mirada penetrante, el príncipe aclaró que sus instintos no fallaban. Podía sentir que Song-Yul solo estaba actuando. Sospechaba que ese extraño líquido azul era su truco para el engaño, y así comenzó un interrogatorio que cortaba el aire. ¿Acaso eres un repuesto?, preguntó, insinuando que la farmacéutica lo tenía como un plan B para respaldar al prometido oficial. Traer a un amigo de la infancia que parecía Omega era demasiado sospechoso, aunque el príncipe admitió que por ahora solo ataba cabos. Acorralado por la agudeza del noble, Song-Yul aferró su túnica con fuerza, sintiéndose como una presa temblorosa ante un depredador. Increíble. A pesar de la breve charla, el príncipe Ryuk había logrado leerlo como un libro abierto con una habilidad aterradora. Su mente estaba en blanco. Ninguno de los manuales que había estudiado con tanto ahínco lo preparó para un desastre como este. El príncipe notó el pánico en los ojos de Song-Yul y retrocedió de inmediato. Se disculpó por su interrogatorio, pero lo que realmente sorprendió al chico fue el cambio radical en su actitud. La expresión severa del príncipe se derritió en una sonrisa encantadora, confesando que también estaba nervioso por su regreso a palacio. Después del servicio militar, la idea de convivir con un prometido al que apenas conocía lo tenía caminando sobre cáscaras de huevo. Aquello despertó su curiosidad. Ryuk razonó que, siendo amigo cercano de Song-Yul, este chico debía ser la llave maestra para entender a su futuro esposo. Así que, aunque las dudas le quemaban la lengua, el príncipe decidió apiadarse de él y no presionarlo más con preguntas incómodas. El falso Song-Yul soltó un suspiro de alivio, agradeciendo a los cielos que aquel bombardeo hubiera terminado sin revelar su secreto. Pero al preguntarle su nombre, casi comete un error fatal. Estuvo a punto de presentarse como Song-Yul, pero se mordió la lengua justo a tiempo, recordando en una fracción de segundo que, dentro de estas murallas, debía mantener una identidad completamente distinta. Ignorando el alias Cheol Sukim que le dio la farmacéutica, se presentó simplemente como Hun, rompiendo las barreras de la formalidad con el príncipe. Ryuk se inclinó peligrosamente cerca de Hun, invadiendo su espacio personal para invitarlo a un encuentro secreto al día siguiente. Mismo lugar, misma hora. Prometió solemnemente no hacer más interrogatorios y Hun asintió con la cabeza, totalmente hipnotizado. Como dulce garantía, el príncipe Ryuk le entregó unas galletas calientes, bromeando que debía traerlas de vuelta como seguro de vida en su próxima cita. Pero la inocencia de Hun era tal que su única preocupación fue que los deliciosos postres se echaran a perder para entonces. Entre risas, el príncipe le dio permiso para devorarlas esa misma noche, con la única y tierna condición de que se cepillara bien los dientes después. Antes de partir, Ryuk acarició suavemente los cabellos de Hun, un gesto tan íntimo que detuvo el tiempo por un instante. Sabían que alguien vendría a buscarlo pronto, así que se despidieron, dejando a Hun con el corazón desbocado y las mejillas ardiendo. Sin embargo, en cuanto el príncipe estuvo lejos, la máscara amable cayó, llamó al eunuco Jung y reportó fríamente su encuentro con el chico, que acompañaba al falso prometido. Ordenó una investigación exhaustiva sobre él, y su leal subordinado aceptó la misión sin dudarlo. Mientras caminaban hacia el pabellón Gyeongchon, la atmósfera alrededor del príncipe cambió, volviéndose calculadora y regia.
Ryuk exigió los detalles de la inminente conferencia de prensa, su mente ya trabajando en el siguiente movimiento de ajedrez político. Jung confirmó que, aunque el evento público era a la 1 de la tarde, debían presentarse ante los emperadores en Seúl a las 9 de la mañana. Mirando por la ventana con desdén, el príncipe declaró tajantemente que no pensaba responder preguntas incómodas ante las cámaras, a lo que el eunuco aseguró que lo protegería. Tras un silencio denso, Ryuk confesó de repente que Jun era más extraño de lo que aparentaba. El eunuco preguntó si se refería a Cheol Su-kim, lo cual sorprendió al príncipe, quien solo conocía al chico por el nombre que le susurró, Jun. Jung dedujo que probablemente era un apodo íntimo, dado que el muchacho había sido parte de la vida de Song-yul desde la infancia. Sumido en sus pensamientos, Ryuk comenzó a sospechar que la farmacéutica Jo-dong tenía una trama oculta que involucraba a ese misterioso chico. Jun parecía estar forzando su papel de Omega, una actuación desesperada que no encajaba del todo con su naturaleza, a pesar de no ser uno. Incluso, el frasco que se le cayó tenía etiquetas con terminología específica para aquellos con rasgos genéticos únicos. Jung quedó atónito ante la idea de que la farmacéutica pudiera manipular a un humano común para exhibir características de la nobleza genética. Entonces, la teoría cobró fuerza. ¿Podría ser que Jun fuera el plan de respaldo de Yodon Pharma por si el compromiso fallaba? El príncipe coincidió con esa lógica fría, sin embargo, había una anomalía que no podía ignorar respecto a Jun. A pesar de saber intelectualmente que era una farsa, sus instintos primarios reaccionaron como si estuviera frente a un Omega real sin protección. La atracción magnética y la respuesta biológica de Ryuk fueron innegables, como si su cuerpo reconociera algo que su mente negaba. Jung cuestionó por qué mantener esa farsa constante, planteando la teoría de que quizás Song-yul fuera el alfa en la ecuación. Ryuk negó con la cabeza rotundamente. Sabía con certeza absoluta que su prometido oficial no poseía ni una gota de sangre alfa. Lo sabía porque, durante su tiempo en el extranjero, la presencia de otro alfa le provocaba una repulsión visceral e incontrolable. Ni los supresores podían calmar ese asco instintivo, una aversión que jamás sintió cerca de Song-yul ni de este misterioso chico. Sus sospechas apuntaban más alto. Asumió que Jun debía tener una conexión profunda y oscura con el director Han de la farmacéutica. Mientras el eunuco debatía las maquilaciones corporativas en voz alta, la mente de Ryuk viajó de regreso a ese primer roce de piel. De repente, una pregunta trivial rompió su trance. ¿Quién se encarga de alimentar a ese chico? Jung respondió con naturalidad que el personal de cocina le entregaba las mismas provisiones que a todos los demás en el palacio. El príncipe sonrió pensando en lo diminuto y frágil que se veía Jun, pero Jung sacó los datos oficiales de Cheol Su-kim para corregirlo. 20 años, 176 centímetros. Jung señaló que el chico no era pequeño en absoluto y que aún estaba en edad de crecimiento. Ryuk parpadeó, incrédulo al escuchar esa estatura, pues ante sus ojos, Jun parecía una criatura pequeña que necesitaba ser protegida. No lograba entender por qué el príncipe tenía tanto interés en él. Pero no podemos culparlo. Song-yul es un tesoro precioso y merece ser protegido a toda costa. El príncipe, tomado por sorpresa, simplemente observó que su pequeña y frágil estatura le provocaba unas ganas inmensas de alimentarlo y cuidarlo. Han, disculpándose por adelantado, se atrevió a preguntar al príncipe Ryuk si acaso albergaba sentimientos románticos por él. Ryuk descartó la idea al instante, excusándose con que Han seguía siendo un activo de la farmacéutica Jodong. Han llegó primero al punto de encuentro, al darse cuenta de que su cita secreta era nada menos que con el príncipe. Los nervios lo traicionaron y comenzó a revisarse frenéticamente por si olía mal. Acto seguido, comenzó a repasar el protocolo de su medicación, verificando las herramientas tal como le habían instruido estrictamente, desde cómo desechar los frascos vacíos hasta recitar el código imperial. Pero su ritual fue interrumpido por la imponente llegada del príncipe vistiendo un hanbok tradicional sobre un moderno traje con corbata. Ryuk notó con gracia que Han había llegado temprano, aturdido momentáneamente por la regia presencia del príncipe. Han recobró la compostura, murmurando que no tenía nada mejor que hacer de todos modos. Con una sonrisa, el príncipe lo invitó a dar un paseo. Mientras caminaban bajo la luna, Ryuk dejó escapar un suspiro pesado, relatando su día infernal, que comenzó con una asfixiante conferencia de prensa y continuó con regaños interminables el resto de la jornada.
Ana sentía mecánicamente, hipnotizado por el perfil perfecto y esculpido del príncipe. Notando el silencio entre ambos, el príncipe rompió la tensión, señalando que, aunque era plenamente consciente de su propio atractivo, ser observado tan fijamente por Han lograba ponerlo un poco nervioso. Han se sonrojó violentamente, excusándose con que estaba distraído por el nuevo peinado del príncipe, y pidió perdón por su atrevimiento. Ryuk aclaró de inmediato que solo estaba bromeando, y soltó que Han estaba siendo absolutamente adorable. Esa palabra, adorable, se clavó en la mente de Han. Él sabía que la gente solo llamaba así a los animalitos tiernos, y no entendía por qué el príncipe usaría ese término con él. Mientras tanto, Ryuk asumió que su acompañante ya había cenado, y le preguntó si había podido merendar algo durante el día. Han respondió que el cortesano Shin le había llevado algunos bocadillos y confesó con timidez que las galletas que el príncipe le envió el día anterior eran una delicia celestial. El príncipe, complacido de que disfrutara el regalo, le preguntó si tenía espacio para más, mientras revelaba un verdadero banquete digno de la realeza. Han quedó boquiabierto ante tal montaña de comida, insistiendo en que ya había cenado. Ryuk preguntó si la abundancia lo abrumaba, pero Han se limitó a repetir mecánicamente que su cena ya había ocurrido. Sorprendido por la rigidez de su respuesta, el príncipe le preguntó si nunca había disfrutado de un bocadillo de medianoche. Han, con total inocencia, admitió que jamás había hecho algo así, e indagó si era normal que la gente comiera a esas horas. El príncipe quedó en shock al escucharlo, tras quedar atónito al descubrir que el joven frente a él nunca había experimentado algo tan cotidiano. Ryuk llamó la atención de Han seriamente, mientras éste se preguntaba aterrado si había cometido un error. Masajeándose el puente de la nariz, el príncipe quiso aclarar que no estaba usando a Han para espiar a la farmacéutica Hodong, sino que genuinamente le importaba saber cómo estaba viviendo con ellos. En su mente, Han comenzó a enumerar la lista interminable de medicamentos omega que le obligaban a ingerir, los chequeos médicos invasivos y la montaña de información que debía memorizar bajo presión constante. Sin embargo, sabiendo que todo eso era confidencial, guardó silencio, incapaz de darle una respuesta honesta al príncipe. El príncipe simplificó la pregunta. Quería saber si él y el falso Song Yul habían compartido bocadillos alguna vez. Cuando Han negó, Ryuk quedó estupefacto. Dos chicos que supuestamente crecieron juntos y ni una sola vez habían comido juntos. El príncipe asumió que ambos vivían bajo un itinerario estricto y cruel, algo que Han confirmó. Han suspiró aliviado creyendo que había logrado seguir los manuales que le habían inculcado. Comentó que, aunque no se conocían tanto, estar al lado del príncipe le hacía sentir como si estuviera descubriendo un mundo desconocido. Ryuk quedó perplejo ante esa confesión tan profunda. Entonces, el príncipe acercó un bocado a los labios de Han, invitándolo a probar. Le explicó que la mayoría de la gente peca con comida nocturna, incluso tras cenar, solo para charlar y convivir. Han no lograba comprender la lógica detrás de esa costumbre, y el príncipe también se detuvo a pensarlo. Al final, Ryuk sentenció que tener el estómago lleno simplemente hace que todo se sienta mejor. Y vaya que tenía razón. Ana sintió, comprendiendo de golpe que la comida realmente sabía mejor en esa compañía. Inocentemente, le preguntó al príncipe si sentía la necesidad de llenarlo cada vez que se veían. Pero al instante se arrepintió. Sus palabras habían sonado terriblemente extrañas y sugerentes. El príncipe también se alteró ante la pregunta con doble sentido, y Han se disculpó a 1000 por hora. Ryuk entendió que hablaba en sentido literal, y no se equivocaba. El príncipe quería alimentarlo, reiterando que era simplemente adorable. Han quedó paralizado al escuchar ese cumplido de nuevo, mientras el príncipe mencionaba que detestaba los rodeos, prefiriendo siempre la honestidad directa. Han notó cuánto odiaba el príncipe Ryuk las mentiras, y su Alteza se disculpó por haberlo presionado tanto sobre la farmacéutica Hodong. Han aclaró de inmediato que no estaba molesto, mientras imaginaba con terror cómo cambiaría la mirada del príncipe si supiera la verdad sobre su misión en Hodong. Al notar que la pequeña figura de Han temblaba, el príncipe Ryuk se quitó su túnica exterior y cubrió a Han con ella, pensando que el frío lo afectaba. Han agradeció el gesto, sintiendo un cosquilleo desconocido naciendo desde lo profundo de su estómago. Para aligerar el ambiente, el príncipe Ryuk cambió el tema, preguntando por qué el falso Song Yul
no había llamado a Han últimamente. Justo cuando Han iba a inventar una excusa, el príncipe lo interrumpió con una oferta tentadora: dejar el pabellón Yuyong y mudarse cerca de sus aposentos reales. Han quedó perplejo, pero el príncipe explicó que parecía alguien demasiado protegido y ajeno al mundo exterior. Si pasara más tiempo a su lado, podría experimentar un sinfín de cosas nuevas, como estudiar juntos y comer bocadillos a medianoche. El príncipe Ryuk soltó una risita encantadora para no presionarlo. Totalmente sonrojado, Han se quedó sin palabras. Sentía que su corazón latía con tanta fuerza y violencia, que podría saltar de su pecho en cualquier instante. Ryuk le aseguró que él mismo hablaría con el falso Songjul sobre esto, así que no tenía nada de qué preocuparse. Han agradeció el gesto con timidez y el príncipe decidió que arreglaría el asunto al día siguiente. Entonces, Ryuk le insistió en que siguiera comiendo. Mientras Han disfrutaba de los platillos, el príncipe confesó que él mismo había preparado todo lo que trajo. Incluso se ofreció a enseñarle a cocinar a Han, asegurando que sería fácil. Curioso, Han preguntó si aprender el arte culinario era igual que aprender a hacer cualquier otra cosa. Intrigado, el príncipe quiso aclarar qué otras habilidades había dominado Han, y él respondió simplemente que aprendía todo memorizando textos antiguos. Tras un breve momento de reflexión, el príncipe finalmente lo invitó a estudiar juntos, ya que Songjul no lo necesitaba y él solía aburrirse estudiando en soledad. Han aceptó dócilmente la invitación y el príncipe le regaló una sonrisa radiante. Han se sonrojó furiosamente al ver esa expresión y le dio las gracias una vez más. El príncipe le advirtió, juguetón, que ya no podía retractarse de su promesa y continuaron charlando el resto de la velada. Al llegar a sus aposentos, el príncipe Ryuk se quitó las ropas formales de inmediato. Mientras se ponía su ropa de dormir, pensaba en cómo era posible que Han y Songjul nunca hubieran compartido bocadillos a pesar de haber crecido lado a lado, y en cómo Han se retraía instintivamente al mencionar a Jodon Pharma. Mi pobre bebé no merece ser traumatizado por corporaciones malvadas que solo quieren lucrar con sus rasgos únicos. Se dio cuenta de que ellos no eran amigos en realidad. Parecía que Han era a quien mantenían alejado de la sociedad y no a Songjul. Confundido por estas incoherencias, dejó esos pensamientos de lado y se enfocó en buscar algunos libros para regalarle a Han. Al día siguiente, el príncipe Ryuk confrontó a Songjul. ¿Por qué se empeñaba en mantener a Chul-Su en el pabellón Yuyong si ni siquiera lo necesitaba allí, el falso Songjul? Señaló que no tenía sentido que el príncipe se ocupara de él, ya que Chul-Su era parte de su propiedad familiar. El príncipe entonces se aseguró de que Songjul entendiera que todo lo que ocurría dentro de los muros del palacio estaba bajo su absoluta jurisdicción. Visiblemente molesto, el falso Songjul señaló que el príncipe estaba presionando a su familia al intentar robarse a uno de sus sirvientes justo antes de irse. El príncipe aclaró que el palacio Yonghua estaba corto de personal debido a su compromiso, hasta el punto de que, incluso, el cronograma de la ceremonia de coronación se había visto afectado. Han escuchaba escondidas, mientras el falso Songjul no entendía en qué le incumbía eso. El príncipe señaló que, como su prometido había estado ausente tanto tiempo, necesitaba a alguien que lo ayudara a readaptarse a la vida en palacio. Según los asistentes, todos estaban ocupados, cubriendo los desastres del falso Songjul, y como Chul-Su parecía no tener nada que hacer, no debería hacer gran cosa si el príncipe lo tomaba como su asistente personal. Ryuk recalcó que la falta de mano de obra en el palacio era en parte culpa del mismo Songjul. Este exclamó que debería pedir ayuda al palacio Gyeongbok y no quitarle a su gente. El príncipe replicó afiladamente que su posición no lo salvaría del hecho de que su prometido había estado muy ocupado acostándose con medio mundo en su propio palacio. Señaló que las personas con rasgos únicos solían ocultar su libido aumentada por miedo a la vergüenza pública. Sin embargo, el falso Songjul no parecía querer esconder sus inclinaciones carnales. Si no fuera un Omega, probablemente habría pasado por uno en otro universo, pero no en este. Ignorando por completo la protesta del falso Songjul, el príncipe decretó que se llevaría a Chul-Su. Al salir, Han se ofreció a escoltar al falso Songjul de regreso. Curiosamente, Ryuk ya desconfiaba del falso Songjul. Esperaba que aquel prometido tuviera sangre en las venas y peleara con más ferocidad. Mientras tanto,
Hun Siyak, el impostor, caminaba de regreso a su habitación rojo de ira, echando humo por las orejas. Al encontrar al verdadero Song Yul tranquilo en su cuarto, lo agarró violentamente de la camisa y lo arrojó al suelo entre maldiciones. Lo acusó a gritos de intentar seducir al príncipe solo para humillarlo. El pobre Song Yul no entendía ni jota de esa locura, pero la lógica no detuvo a la bestia. Siyak desató su violencia, destrozando objetos a su paso en un berrinche monumental.